entonces hoy con el segundo módulo de la clase de mujeres, entendiendo pues el segundo módulo porque el primero vimos lo de Taharaj Mishpacha, ¿sí? Listo, entonces voy a explicarles a grandes rasgos cómo va a ser el módulo de la clase de mujeres. El tema que vamos a desarrollar en todo el módulo, por llamarlo de alguna manera, es el tema de la mujer hebrea. ¿Listo? Y vamos a partir desde, que es el tema de hoy, si lo alcanzamos pues a desarrollar todo, el tema de la mujer en la creación. Desarrollaremos entonces el tema de la mujer en la creación, cómo fuimos creadas, las diferencias entre lo femenino y lo masculino. Posteriormente, más adelante durante el módulo, pues veremos los personajes femeninos pues en la historia del pueblo hebreo, y finalmente desarrollamos o concluimos con la mujer hebrea en la actualidad y algunas otras características de la mujer hoy en día, ¿sí? En el judaísmo y pues en otras culturas. Entonces, como para que se lleven una idea más o menos de lo que va a ser en la generalidad el módulo de mujeres. Y este tema, entonces, así como lo indicamos el Shabbat pasado, va a ser en 4 clases. Vamos a desarrollar el tema de la mujer en la creación. ¿Listo? Y el de hoy, que pues es el que vamos a abordar, es la mujer hebrea en la creación. ¿Listo? Entonces, para iniciar, quiero hacerles a todas una pregunta, y es: ¿por qué consideran ustedes que debemos tener una clase de mujeres? Y más allá de una clase de mujeres, es por qué consideran ustedes que debemos pues abordar temas de mujeres, para mujeres, antes de que vayamos a la introducción. Yo digo que así como aprendemos más de la cultura, ¿no? De la cultura y de las costumbres que tienen las mujeres hebreas. Como aprendimos en el módulo pasado sobre la menstruación, los diferentes flujos y para qué se utilizaba, y muchas cosas que aprendimos en el primer módulo sobre el Taharaj me gustan las clases que las hayan seguido, es por eso, porque uno aprende y aprende mucho de sus costumbres y que nosotros lo tenemos que saber. Listo, bien. ¿Algún otro aporte? ¿Cómo la pregunta, perdón, que no estaba? Pues que porque consideramos que debemos tener una clase de mujeres para mujeres y abordar temas pues, obviamente de mujeres. Bueno, yo creo que en parte es porque el papel de la mujer en la cultura hebrea, ¿no? Está muy, ¿cómo les digo yo? O sea, encubierto, porque pues por un lado está el cristianismo, ¿verdad?, que no profundiza en el verdadero papel de la mujer en la Biblia, y por otro lado está el judaísmo, que tampoco lo hace, o sea, realmente no es una parte tradicional, ¿no? Y esa parte tradicional, pues como ustedes han dado cuenta, no tiene que haber leído todo el Talmud para saberlo, oculta mucho el papel de la mujer, la relega a un papel que no es el que coloca la escritura, ¿sí? Con el falso disfraz de esto no es machismo, y yo no digo que sea machismo, digo que la Torah da más luz del papel de la mujer que el Talmud, que la tradición. Entonces esta clase me sirve muchísimo para poder ver temas como lo que vamos a ver, ¿cierto? Lo que vamos a ver, que ayuda a entender la mujer desde la Torah, no desde la tradición, y eso nos ayuda a formar ahora sí una costumbre, que es lo que ustedes dicen, porque si hay algo que es muy afectado en esta sociedad occidental, pues es el papel de la mujer. ¿Por qué se ha afectado? Por los medios de comunicación, y por aquí hay una frase sobre ella que es, bueno, realmente no me quiero casar o no quiero tener hijos. Eso es una muletilla. Eso es una muletilla de casi todas las mujeres de la modernidad. Sí. Entonces quiere decir que hay algo que socialmente las afectó. Y hoy en día le dicen feminismo, en los 50 la liberación femenina. Y hay que mirar que ese movimiento ha existido siempre. Entonces es muy bueno ver esto para tenerlo claro. Listo, bien. Creo que se resumió a grandes rasgos la importancia. Entonces, vamos a remitirnos a las hojitas y vamos a leer la introducción, ¿listo? Y es un poco, o lo que pues intenté aquí reunir algunas ideas, pero son válidas también las que ustedes puedan aportar,
de por qué pues debemos tener una clase de mujeres que pues obviamente es parte de lo que dice Sergio, ¿listo? Entonces, doña Beatriz nos ayuda leyendo el primer párrafo. Sí, por favor, gracias. Dice, la mujer de hebrea, la mujer desde la creación hasta la actualidad. Introducción. En la sociedad actual, el avance acelerado de la tecnología y las nuevas ideologías que se imponen de forma mundial han posibilitado la aniquilación casi total del verdadero valor y función de la mujer. Tanto en el mundo como en la sociedad y la familia es así. Como las mujeres nos vemos enfrentadas diariamente a posturas filosóficas y políticas que nos asignan roles equívocos en la sociedad y que son reproducidos vorazmente en las escuelas, desde los medios de comunicación, las políticas estatales que determinan formas de relacionarnos e identificarnos y en general en cada uno de los contextos con los que interactuamos. Listo, entonces básicamente lo que decimos aquí es que obviamente en cómo está hoy la sociedad actual ha posibilitado que la mujer haya perdido su verdadero rol, que se haya desdibujado no solamente en la sociedad sino también en la familia, ¿sí? Y que obviamente por los avances de la tecnología, de nuevas ideologías, ya Sergio pues nombra algunas como el feminismo en todas sus ramas, facetas y demás, porque no es solo una corriente, por decirlo así, del feminismo, y otras tantas cuestiones filosóficas y políticas han posibilitado que hoy en día pues nosotras perdamos el verdadero sentido de lo que debe ser la mujer primero y segundo sus funciones o sus roles en la sociedad y en la familia. Y pues obviamente creo que todos sabemos, yo no tengo hijos, pero es así, que son reproducidos por los medios de comunicación, desde las cátedras de las escuelas, el colegio y demás. Entonces, pues eso es básicamente lo que dice. Listo, sigamos. ¿Sigo? Sí. Dicho esto, podemos evidenciar desde posiciones religiosas radicales, en donde la mujer es tenida solo como un medio de reproducción, sin otras posibilidades como estudiar, hasta postulados como los de feminismo posmoderno, en donde se pretende reconstruir la categoría mujer por considerar que aborda esta categoría. Perdón, hay algo, no sé, creo que toca corregirlo, pero no es reconstruir, sino deconstruir. Dice, en donde se pretende construir la categoría mujer por considerar que aborda esta categoría pudiese derivar en conceptos misóginos. En este sentido, evidenciamos también posturas políticas en donde se busca la competitividad entre hombres y mujeres, hasta lograr la predominancia de la mujer en cualquier ámbito en el que el hombre resalte, y así lograr igualdad. Observamos también posiciones más reaccionarias que han optado por negar hasta las funciones biológicas, como engendrar la menstruación y la atracción sexual hacia el género masculino, con el objetivo de romper la normatividad del género y la sexualidad en una sociedad en donde, así como los plantean las teorías las mujeres tienen múltiples posibilidades de identificarse, de transformar el cuerpo, de vivir la sexualidad y desvestir roles. Listo. Creo que para nadie es un secreto que la ideología que se ha convertido no solamente en la forma de pensar, sino también en la forma de actuar, y en especialmente desde el sentido que tenemos de mujer, pues hoy en día está determinado por algunos ejemplos que ponemos acá, y es desde posiciones, por ejemplo, muy radicales, religiosas. Una de ellos son los musulmanes, por ejemplo, en donde el papel de la mujer está únicamente limitado a la reproducción y a la procreación. No hay otro ámbito social en el que la mujer pueda estar o posicionarse, hasta posiciones contrarias como lo que plantean el feminismo posmoderno,
Por ejemplo, ellas plantean que hablar o pronunciar solamente la palabra mujer ya es un sentido misógino, ¿sí? Entonces yo digo mujer y ya estoy catalogando a la mujer, ¿sí? En el sentido que todos tenemos de mujer, y no le posibilito otras posibilidades a la mujer. Entonces, ¿qué plantea, por ejemplo, el feminismo posmoderno? Y es, no hablemos de la categoría mujer, porque cuando yo digo mujer la encasillo en unos roles específicos, sino que no debería decir mujer porque la mujer tiene posibilidad de identificarse no como mujer, sino como otras formas, ¿sí? Y eso también plantea, por ejemplo, la teoría queer, en donde yo no me identifico ni lo femenino ni lo masculino, en donde yo no me identifico en mi función de mujer para reprocrear, la menstruación no la deberíamos tener, sí, como unas cosas también hasta contrarias a lo biológico que las filosofías y las posturas políticas de hoy en día pues posibilitan esa desdibujación de los roles de la mujer. Entonces, por eso hoy en día la sociedad está muy volcada a aprobar el tema del aborto, ¿sí? Entonces el cuerpo es mío, el cuerpo es de la mujer y yo decido si quiero o no quiero tener hijos, si quiero o no quiero abortar. Y bueno, son ideas que desarrollaremos más adelante, pero para que entendamos un poco que la sociedad está posicionada desde allí, es que la figura como tal clara es: la mujer es esto, estas son sus funciones, estos son sus roles, y esto es en un sentido de equilibrio más que quién es superior a quién, si el hombre o la mujer, en un sentido de equilibrio, que es lo que realmente somos nosotras en la creación. ¿Listo? Sigamos. ¿Sigo? La negación del verdadero rol de la mujer en el mundo ha provocado la degradación total de la sociedad. Degradación manifestada en la legislación del aborto, por ejemplo, la libertad sexual como el lesbianismo o transexualidad, matrimonio entre mismo sexo, ideas perjudiciales como el embrismo, el feminismo y sus múltiples corrientes, la experimentación en bebés abortados a cargo de organizaciones como Planned Parenthood, entre otros. No es en vano que tengamos arraigados pensamientos como no me quiero casar o no quiero tener hijos, si es que ellos son el resultado explícito de lo que la distorsión de la función de la mujer ha causado en nosotros. Es por ello que podríamos decir que recuperar el horizonte y el natural rol de la mujer constituiría todo un acto antihegemónico de resistencia a la diversidad de ideologías que permean cada día y con más violencia la sociedad. Listo. Cuando yo pues hacía esta introducción, sí, digamos que uno lleva un tiempo pues en búsqueda de las raíces hebreas y uno dice, sí, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, esa es la función de la mujer, pero realmente uno está permeado, sea hebreo, no sea hebreo, uno está permeado por ideologías feministas, o sea, eso es innegable. Y una de ellas es manifestaciones, así como está planteado en la introducción, manifestaciones, por ejemplo, que no, yo no me quiero casar, ¿sí? Yo primero quiero estudiar, quiero desarrollarme, quiero pensar en mí, quiero hacer un montón de cosas más allá de querer, por ejemplo, formar un hogar, ¿sí? Y son ideas que, aunque son válidas, porque no estoy diciendo no tenemos que estudiar, sí hay que hacerlo lógicamente, pero es para que nos demos cuenta que nosotras estamos, aunque no nos consideremos somos feministas, sí estamos permeadas por muchas concepciones que van en contra del verdadero rol de la mujer. Y especialmente nosotras como mujeres hebreas, pues que van en contra de nuestro rol natural que el Eterno nos ha asignado dentro, pues, primeramente de la creación y segundo de la cultura hebrea, ¿sí? Las posibilidades, o más bien la posibilidad, no así como lo hice en la introducción, la negación del verdadero rol de la mujer, por un afán también de un tanto parecernos a los hombres y querer ser igual a los hombres, o incluso
en una negación de no entender cuáles son los roles asignados a hombres y a mujeres, pues eso ha posibilitado, así como pues lo estamos manifestando, que hoy en día existan muchas cosas que van en contra de lo biológico y de lo natural y en contra de lo que pues son nuestros roles o funciones establecidas como mujeres. Entonces, ¿qué dice la introducción? Pues hoy en día considerar que un feto no es un bebé, por ejemplo, que se experimenta abiertamente con fetos. Nosotras entendemos que desde la concepción hay vida. Hay muchísimas teorías que dicen que no, que a las 4 semanas, a las 2 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, ¿sí? Que etc, etc. Y eso ha posibilitado, lógicamente, vuelvo y repito, por las múltiples formas hoy, filosofías e ideologías, que esas cosas se normalicen y se naturalicen, ¿no? Es hoy casi normal y natural decir yo quiero abortar, o es normal decir el bebé que, o el feto que está allí de 1 mes no tiene vida, así, y otras tantas cosas que bueno, después vamos a seguir desarrollando. Aquí hago una reflexión importante y es que creo que uno podría considerar que en la sociedad actual en la que estamos, muy perversa y demás, creo que pues ya hemos ahondado en eso, lograr rescatar el verdadero rol y sentido de la mujer en la sociedad, creo que puede ser, así como lo escribo, un acto antihegemónico, ¿sí? Es decir, un acto que va en contra de la normatividad actual, que es lo que estamos desarrollando, que se ha vuelto normal, que no debería ser así. Entonces creo que nosotras, y quizás sea el objetivo del módulo, que lleguemos por lo menos a esa reflexión, y es que lograr hoy en día rescatar el verdadero rol y sentido de la mujer en la sociedad, en la creación, en la familia, nos va a ser, no quiero sonar socialista, pero puede ser un acto hasta revolucionario, ¿me hago entender? Listo. De hecho, hoy en día uno dice, no, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, no, usted está loca, ¿qué le pasa? O sea, sí, como que ya concebir a una mujer en querer o en anhelar, por ejemplo, constituir hogar, eso es, o sea, ¿qué le pasa? Eso es una idea que en la dinámica actual de la sociedad pues no cabe. Y bueno, ¿no? Y a eso se pueden sumar porque hijos, sí, los movimientos ambientalistas y bueno. Listo. Finalicemos con el último párrafo de la introducción. Dice, es por esto que para hacer frente a las nuevas ideologías de supremacía que muestran a la mujer como autosuficiente negando el papel del género masculino, daremos una perspectiva de respuesta hebrea a todos estos enfrentamientos culturales en un esfuerzo de reivindicar de manera reflexiva y hasta pragmática el verdadero rol de la mujer en la cultura hebrea, y esencialmente en su fundamental ejercicio de mantener viva esta a través de la historia. Partiremos entonces desde un análisis detallado del comportamiento de las mujeres en la Biblia, haciendo menciones al rol de la mujer dentro de la literatura hebraica, mencionando algunas de sus aristas más importantes y contextualizándolo desde la lectura de mandamientos y relatos de mujeres hebreas en la Biblia. Posteriormente, realizaremos un ejercicio de comparación con otras culturas sociales, sociedades y religiones en cuanto al papel de la mujer y cómo ha construido pensamientos erróneos acerca de la posición de la mujer dentro de los textos bíblicos, intentando finalmente dar una respuesta al cuestionamiento: ¿cuál es el verdadero papel de la mujer dentro de la creación? Listo, creo que todas hemos escuchado eso de la Biblia es machista, ¿sí? Sí. Además, ayer lo escuchamos. Así. Al final quiero hacer voy a concluir la clase con una explicación de una pregunta que me hicieron ayer acerca de Lilith, entonces me acuerdan, por favor. Pero todas hemos escuchado eso de la Biblia es machista, sí, porque, bueno, todo lo que incluso uno en cierta manera ha sido también educado en ese sentido, ¿no? Sin embargo,
Primero, creo que son comentarios que se hacen desde el desconocimiento. Y dos, porque nosotras y nosotros ni siquiera tenemos claros cuáles son los roles asignados a las mujeres y los roles asignados a los hombres, ¿sí? Que no son ni menos ni más el uno o el otro, sino que simplemente son roles asignados diferentes, obviamente, pero que hacen parte de la complementariedad que debemos tener, y segundo, lo que posibilita el equilibrio, ¿sí? En la creación, en la familia y en la sociedad. Parte de perder esos roles, de no entenderlos, de entender que el hombre es diferente a la mujer, pues es lo que hoy en día, considero yo, tiene en desequilibrio a la sociedad, y es una búsqueda de nosotras por hacer, alcanzar y lograr las cosas que hacen los hombres, sin obviamente indicar que hay espacios en que podemos estar hombres y mujeres, o que pueden ser, ¿sí?, roles quizás semejantes, pero que obviamente la sociedad está en desequilibrio porque no está cada quien en su rol y en su función, ¿sí? Y digamos que también hay algo muy importante, y es que nosotras también, en ese afán de salir de el espacio que nos corresponde, pues estamos en una competencia de querer ser superiores a los hombres. Creo que es lo que nombramos aquí, y invisibilizamos y negamos totalmente el rol de lo masculino, y todo lo contrario, como algunas corrientes del feminismo manifiestan, pues los hombres son maltratados, discriminados, humillados por ese afán de sentirnos nosotras que por lo que estamos haciendo y por nuestras funciones o roles, pues somos humilladas, discriminadas, victimizadas, ¿sí? Entonces, creo que todas hemos escuchado eso, no, es que la mujer ha sido victimizada durante toda la historia, entonces ahorita tenemos... Todos hemos escuchado eso, si no, la mujer ha sido invisibilizada durante toda la historia, ha sido victimizada durante toda la historia, pero realmente, bueno, lo que vamos a intentar entonces en la clase y en el módulo es entender si realmente ha sido así o no ha sido así, o cuál es nuestra verdadera función. Y para terminar, pues resalto que creo lo que todos tienen en la introducción, y es nuestro papel fundamental como mujeres en la cultura hebrea y en mantener la cultura hebrea a través de la historia. Entonces, parte de que todos y todas es porque en nuestra cultura hubo un trabajo fuerte de la mujer para que se posibilitara, ¿sí? Para que hoy pudiéramos conocer, entender, estudiar, ¿sí? Para que hoy, por ejemplo, como ya todos hemos dicho, son nuestros hermanos, los judíos hayan podido mantener la cultura que tienen hasta el día de hoy, es porque hay un rol fundamental y muy importante de la mujer allí. Más o menos, no podríamos decirlo, pero sí, tanto del hombre como de la mujer, ¿sí? Listo. ¿Alguien quiere hacer algún aporte hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, sugerencias? ¿No? Listo. ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Bueno. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia con nuestro primer tema, y es la creación de la mujer. ¿Listo? Aquí quiero decir que, ya como lo estamos viendo en la introducción, el mundo ha sido creado en dos polos, por llamarlo así, es lo femenino y lo masculino, ¿sí? Allí no cabe el todo, ¿sí? Entonces allí no hay lo masculino, lo femenino y lo que no se define, no. El mundo ha sido constituido desde lo masculino y desde lo femenino, ¿sí? Nosotras hemos sido constituidas desde lo femenino y lógicamente los hombres desde lo masculino. Y así podemos definir muchas cosas en la creación. Entonces podemos ver el sol y la luna, ¿sí? Que la luna existe, pero existe, ¿por qué? Porque el sol
brilla en ella, ¿no? Pero son dos creaciones totalmente diferentes. El sol, la luna, definidos desde lo masculino y desde lo femenino. Los animales también han sido creados así, ¿no? Macho y hembra. Entonces es importante esta claridad para que entonces entremos a entender la creación de la mujer. ¿Listo? Entonces la Torá en Berechit hace dos referencias frente a la creación de la mujer y vamos a ver la primera, Berechit 1:26. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Estoy diciendo Génesis 1:26. Génesis 1:26, 27. Ya, Aunque ahí en la hoja está, sí. sí, ya. Sí. Ya. Ahí en la hoja está, sí. No sé si alguien me ayuda, lo buscamos en otra versión, de pronto en la TLA, porfa. Listo. Génesis, Berechit 1:26 y 27. ¿Listo? Entonces, si la hermana Beatriz me colabora leyéndolo, por favor. Dice, entonces dijo Elohim, Ujú. hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Listo. Entonces, como vemos allí en la hoja, ustedes se dan cuenta, tenemos en ese pasaje 3 palabras subrayadas en diferente color. ¿Listo? Que es lo que vamos a analizar. Antes de eso, entonces, si por favor me colaboran leyendo este mismo pasaje para que nos dé una mayor luz del pasaje. ¿Listo? Otra. Dice, dijo Elohim, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, sobre los animales, sobre la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre, y según su imagen e imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Yo no sé si esa versión que tú acabas de leer pone un hombre por lo que el judaísmo opina, ¿sí? Lo que pasa es que aparece la palabra Adam, ¿sí? Y esa palabra Adam pues significa es humanidad. Lo que pasa es que ellos están tomando es como un hombre dándole como la supremacía a Adán. O sea, la persona llamada Adán. No, y por lo que ellos también opinan que el primer hombre fue, ¿cómo es que se dice? Que crearon uno y que lo dividieron en dos. No sé si de pronto esa es la intención que también quiera dar el texto, es decir, un hombre. Pues sí, yo he visto. Este comentario no lo pone así, pero hay una donde, creo que es en la de Rashi, no me acuerdo cuál, pero sí hay un comentario que dice eso, que el hombre era un ser de 4 brazos y de 4 piernas y de 2 cabezas, y que después Dios lo partió por la mitad, dejando lo femenino a un lado y lo masculino al otro lado. Listo, entonces. Pero pues obviamente eso no. Bien, entonces vamos a ver aquí porque dice creó, ¿listo? Pero vamos a ver qué creó. Entonces, para que entendamos también lo que está diciendo Sergio, eso tiene otra palabra, se me olvidó. Bueno, ya les explico cuando me acuerde la palabra. Claudia, entonces, por favor, colabóranos. Sí. Dice, pues tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Listo, muy bien. Entonces, si se dan cuenta en la hoja, la palabra que está resaltada en rosado dice hagamos al hombre. Y en la versión que acaba de leer Claudia dice hagamos al ser humano. ¿Listo? Y es la primera palabra. ¿Ahí cambia? Sí, entonces vamos a ver esa palabra. Vamos a ver esa palabra de hagamos al hombre.
si realmente es hombre, entendido como Adán el primer hombre, o a qué se refiere esa palabra hombre. La traducción que nos acaba de leer Claudia nos da una luz y dice al ser humano, ¿listo? Entonces, al ser humano. Entonces, la palabra que usa allí el hebreo, en efecto, es la palabra Adán, ¿listo? Y es el hebreo 120. La palabra Adán no significa necesariamente Adán en referencia a Adán hombre, ¿sí? Mira, por ejemplo, como dice esto. Dice, hagamos, esta es la más suave. Ujú. Dijo Dios, espera. Dijo Dios, espérate que se corta aquí un pedazo. Creo que es hagamos, bueno, para el ser humano. O sea, te quiere decir que en la Amazon se coloca humano. Humano, listo. Entonces, bien, esto es lo que vamos a definir el día de hoy. Entonces, la primera palabra que analizaremos es la que aparece allí como hombre. Dice, ahora sí ya, dice, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como a nuestra apariencia, y que dominen ellos, así lo pone, que dominen ellos, los peces del mar y las aves de los cielos, y los animales de toda la tierra y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al ser humano a su imagen y a su semejanza, y imagen de Dios los creó, macho y hembra. Bien, esa creo que está un poco más clara. Entonces, hombre, ¿listo? No sé si de pronto lo vean en las aplicaciones que tengan. La palabra que usa es Adán. Adán, pues si lo quieren luego ver, es el hebreo 120 y significa rojizo, ser humano. Puede referirse al individuo o puede referirse a la humanidad. ¿Listo? Entonces, la primera, lo primero a lo que haremos referencia es que el Eterno crea la humanidad. ¿Listo? Entonces, remitámonos a las hojas, dice rojizo, un ser humano en el significado, individuo o la especie, Adán, común, gente, humano, persona o varón. ¿Listo? Entendemos que obviamente el hebreo pues es contextual y las palabras pueden tener varios significados de acuerdo al contexto. Dice, el término hombre en la hoja se refiere al ser humano en este sentido, en este contexto, ¿sí? Sin distinción de sexo o género, por lo que indica la creación de la humanidad en general. ¿Listo? Entonces, quizás que no es válido pensar, como muchas corrientes del judaísmo piensan, que Dios creó un hombre, un alma, y que fue dividida luego en dos, ¿sí? Entonces, aquello de cuando buscamos a nuestra pareja, la media alma con la media alma se conectan, ¿sí? Aquí entendemos que Dios creó la humanidad, ¿sí? Y que la humanidad, como ya lo vamos a ver abajo, fue dividida. No que haya creado un alma llamada humanidad y que la haya dividido, sino que creó la humanidad en esencias femeninas y en esencias masculinas. ¿Listo? Entonces, volvamos al pasaje. Entonces, dijo Elohim, hagamos al ser humano o hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, señoree la humanidad, ¿sí? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Creó, pues, Elohim al hombre, a la humanidad o a los seres humanos, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y es aquí en lo que estamos diciendo. Varón y hembra los creó. Entonces vamos a definir la palabra varón. Quienes están en sus aplicaciones pueden ver, por favor si me ayudan, ¿qué palabra ven? ¿Cuál es, perdón? 27, varón. ¿Qué número coloca ahí? 5. Sacar. Sacar. ¿Listo? Entonces
Voy aquí a escribir. Sí, señor. No soy muy hábil con aquello de marcador. Pues este es el hebreo 120. Este es el hebreo 12:45. 21:45. 21:45. Sí, en el texto hebreo está igual, está sacar con acento en la segunda, sacar. Sacar. Listo. Bien. Adam. ¿Sí se entiende mi letra? Sí. Y estamos entonces en la palabra varón, que es sacar con así, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Tal cual. Listo. Y que la palabra sacar entonces significa macho, hace referencia de hombre o animales, como siendo, bueno, el sexo más digno de notarse, ya después hablaremos de eso. Varón, cabrío, hijo, hombre, macho, cabrío, masculino. ¿Listo? Esas son todas las definiciones que da la palabra sacar. Y dice, el término sacar denota la creación de la esencia masculina, ¿sí? Y la segunda palabra, voy a volver a leer el pasaje 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón, que ya determinamos, la palabra sacar, masculino, y hembra, femenino, los creó. La palabra en las aplicaciones, si me colaboran, para la palabra hembra, el hebreo Nequeba. Nekeba. 53:47, ¿sí? Sí. Va, me corrigen si está. Termina en H. Termina en H. Me quedo así. Ajá. Y significa Hembra. ujú, Sí. Hembra de forma sexual femenina. ujú. Hembra, mujer. El término nequeba denota la creación de la esencia femenina. Listo. Femenina o mujer. ¿Qué es? Listo. Entonces, como lo leyó Claudia, el término nekeba, que se refiere a hembra o a lo femenino, denota la creación de la esencia femenina. Entonces, retomemos hasta aquí lo que hemos dicho. Vamos a leer nuevamente Génesis 1, 26 y 27. Dice así. Entonces dijo Elohim, hagamos a la humanidad, a los seres humanos, a nuestra imagen. Hombre, Adán, que significa rojizo, ¿sí? Humanidad, hombre o a la especie humana. Hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Elohim al hombre, a la humanidad, a imagen de Elohim lo creó. Femenino y masculino los creó. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Claro. Entonces dice, abajo después de los términos. Entonces, podemos indicar, como ya lo dijimos, que el Eterno creó al hombre, es decir, a la humanidad, y que esta humanidad se compone de dos esencias, ¿listo? Siendo estas lo masculino, sacar, y lo femenino, nekeba. ¿Listo? Todo eso son palabras hebreas, ¿cierto? Sí, señora, palabras hebreas. ¿Hasta allí es claro lo que hemos dicho? Listo. Sigamos. Bueno, aquí quiero hacer una pregunta. Dice que el Eterno creó a la humanidad. Sí, creó a la humanidad. ¿Qué fue lo que creó el Eterno
en este momento, porque allí no había pues era aún formado los cuerpos, ¿no? Creo. Creo que es la forma, ¿no? Pero no dice que nos, o sea, mi pregunta es, nos creó antes arriba y luego acá abajo. Bien, entonces sí, es lo que dicen los dos y lo que dice también Camilo. ¿Listo? Entonces, cuando aquí nos referimos a la creación, hablamos de la creación, lo vamos a llamar espíritu. ¿Listo? Lo vamos a dejar en ese término. Para que entendamos entonces, ya más adelante lo retomaremos, que desde la creación no del cuerpo, es decir, no determinado biológicamente como el hombre o como la mujer, sino desde la creación de nuestro espíritu, ¿sí? Estamos determinados a ser femenino y masculino, es decir, que lo que nos determina como hombres y mujeres no es lo biológico, ¿sí? No es tener testículos, pene, vagina, senos, sino que está determinado desde lo espiritual. ¿Listo? Ya más adelante lo vamos a desarrollar. Entonces sigamos. Ahora bien, analicemos Bereshit 2.7 O sea, y lo que creó ahí fueron los espíritus. los espíritus. Ujú. Sí. ¿Sí es claro, sí? Sí. Bueno. ¿Sí o no? No, si no nos devolvemos, tranquila. Sí, dijo Camilo, volvemos a empezar. Oye, sí. Sí, o muy raro, ¿sí, no? No, ahí está bien. Ahí está bien, listo. Ahora bien, analicemos Bereshit 2.7 y 2.22 como segunda referencia a la creación del hombre y la mujer. Entonces ya vimos la primera referencia a la creación de lo femenino y lo masculino en Bereshit, Génesis 1:26-27. ¿Listo? Ahora vamos a analizar la segunda referencia. Entonces, Génesis 2.7. Vamos a Génesis 2.7, ¿listo? Bereshit 2.7. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El eterno formó el cuerpo del hombre. Ah, no, eso es lo que dice Listo, la hasta ahí está. Entonces, ya entendimos que, vamos a retomar, el Eterno creó, ¿sí?, los espíritus femeninos y masculinos. ¿Listo? Y aquí viene entonces a hablar de la formación de los cuerpos. ¿Listo? Génesis 2.7. Volvámoslo a leer. No le otra versión. Sí, ¿no? Dice esta versión: entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Listo. Entonces, vemos aquí que el Eterno forma al hombre, ¿sí? ¿Qué formó? Pues ahí lo dice claramente. El cuerpo físico. ¿Listo? La palabra seguramente que usa, por favor me colaboran, el hebreo para hombre debe ser Adán. Sí, Adán, tal cual. Adán, no refiriéndose entonces en el sentido contextual como la humanidad, sino como el primer hombre creado, Adán. Mira que ahí dice, en el hebreo dice el hombre, o sea, lo determina. El Uno, hombre. uno. Ujú. Incluso podría decir un hombre. Pero es En el hebreo. Sí, lo que pasa es que ese término es como muy amplio, pero no sé si tuviste esto, que por ejemplo donde dice que varón y hembra los creó, utiliza la palabra vaidaber. Ujú. No, perdón. Espera, no, espera. Bara, crear de la nada. Y aquí utiliza la palabra vallicer, que significa darle forma a algo. Exacto, entonces allá Sí, vamos. sí. Sí, ¿listo? Eso. Entonces, sí, no, pero es válida la apreciación que Sergio hace cuando dice que formó el hombre o formó un hombre, ¿sí? Entonces determina que no formó pues todos los cuerpos en la creación, porque aquí no está hablando
de la creación del espíritu, sino de la formación del hombre. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Un o él? ¿Un hombre o el hombre? Un hombre o el Cualquiera de las hombre. dos. Sí, cualquiera de las dos. Pues aquí nuestra traducción Reina Valera dice al hombre, pero en el hebreo seguramente debe ser un hombre o el hombre, lo determina, ¿listo? Entonces, Berechit, Génesis 2:7, habla, y es la segunda referencia, de la formación del hombre, del primer hombre creado llamado Adán, y la formación de su cuerpo. Entonces dice que el Eterno tomó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Cuando dice sopló en su nariz aliento de vida, ¿qué fue lo que hizo el Eterno? Dios. Exactamente, ¿listo? Lo que dice Claudio. Exactamente. Insufló espíritu en el cuerpo, que estaba pues obviamente sin vida, para que pues tuviera vida, ¿sí? Valga la redundancia, filosofía. Vale la redundancia, pero Sí. vale la redundancia, Sí. ¿listo? Y dice que fue el hombre un ser viviente. Es decir, si el Eterno no hubiese hecho esa acción de, acá dice soplar o colocar en ese hombre Adán creado, pues espíritu, lógicamente sería un ser, no ser, ¿ah? Un cadáver. Exacto, ¿listo? Algo inerte, ¿no? Pedazo de tierra. De tierra. Listo, entonces dice, el Eterno formó, lo puse en mayúscula para que entendamos que hasta este momento hemos visto dos conceptos, crear y formar, ¿listo? El Eterno formó el cuerpo del hombre con características físicas que determinan la sexualidad masculina y sopló aliento de vida en él, es decir, colocando allí la esencia masculina, ¿listo? Eso es claro. Ahora analizamos Génesis o Berechit 2:22. Dos 22. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Listo, entonces acá dice que de la costilla que el Eterno Elohim tomó del hombre, hizo una mujer. Entonces ya vamos a ver esto, pero hemos visto hasta este momento tres conceptos, ¿sí? Creó, formó, y formó, lo voy a poner así, e hizo, ¿listo? Listo. Entonces dice que el Eterno hizo a la mujer de la costilla del hombre. Entonces, quienes entendemos, el Eterno hace caer a Adán en un sueño profundo, extrae una de sus costillas y ya de allí no forma a la mujer, sino hace a la mujer. ¿Listo? Y lógicamente, pues en ella va el Eterno a introducir, a dar también soplo de vida y a introducir una de las esencias que por lógica debe ser femenina. ¿Listo? Nekaba. Entonces ahí dice, el Eterno hizo el cuerpo de la mujer, determinándole características sexuales femeninas y colocó allí la esencia femenina. Entonces, lo que diremos hasta este momento es que el Eterno también formó e hizo dos cuerpos físicos. Mira lo que dice, es el comentario de Rachel. De Rachel. El primer humano tenía forma de hombre de un lado y forma de mujer del otro. Rachi señala que en este acto Hashem separó un lado del otro. O sea, lo que estaba diciendo ahorita de Pues, por lo que dice creó un hombre, entonces ellos interpretan eso, que fue un hombre con, exacto, por un lado femenino y por un lado mujer y por el otro lado hombre, y que él los divide, ¿sí? Y que lo mismo... ¿Sabes de qué? ¿Se acuerda una vez que daban La Bella y la Bestia? Sí. Sí, estabas por un lado era hombre, por el otro lado era Ay, mujer. no, yo no. Como Chuek. Porque era de hombre. ¿Chuek? Chuek no se lo ha visto que era
que la vieja era bonita Bueno, y me era trajo a memoria por otro lado. ese. Haga de cuenta algo así. Ah, pero ella se transformaba. Haga de cuenta algo así. Ujú. Es que me trajo a memoria con esa explicación de eso. Pero tiene que ser muy terrorífico. De ser un hombre en la mitad de un mundo. Pues entonces ya vamos a analizar eso porque hay que entender acá, no puede ser lo que dice Rachi, porque dice que fue un hombre que era mitad hombre, sí, por un lado, y mitad mujer. Pero en la referencia de Berechit 1, 26 y 27, el Eterno no había formado los cuerpos, ¿sí? Sino había creado las almas, es decir, que no pudo ser un hombre por un lado mujer y por el otro lado hombre, porque no se había dado la formación de los No, cuerpos. porque le daríamos más fuerza a lo homosexual. Ujú. Todo mejor. No, y no estaba la formación de los cuerpos, Sí, o sea, eso claro. es importante entenderlo, porque si acá estuviera hablando de la formación de los cuerpos, uy, bueno, Sí. ¿sí? Pero lo que crea aquí el Eterno son los espíritus, ¿sí? Entonces, por tanto, no puede ser un hombre, mitad mujer, porque... Va a quedar sí, metido. no es ilógico, ni siquiera es lógico explicarlo. Nada le pasó por la mente. ¿Listo? Entonces, el Eterno forma y hace cuerpos de hombre y de mujer con sus características biológicas que han sido inmutables, que las mujeres siguen naciendo mujeres con sus características femeninas y los hombres siguen naciendo hombres con sus características pues de hombres, ¿sí? Entonces, pues no vamos a entrar en detalles, pero las mujeres obviamente pues fisiológicamente tenemos otras características a los hombres, ¿sí? Por ejemplo, partimos de una diferencia grande que son los aparatos reproductores, por ejemplo, ¿sí? Obviamente sí hay cosas biológicas que pasan, como que pueda yo nacer con los dos sexos, pero no voy a nacer con dos almas, una masculina y otra femenina, porque nací con vagina y pene, ¿sí? Son cosas que se pueden, son cosas que se dan únicamente de manera biológica, ¿sí? Y que a través de pruebas de hormonas o de otros estudios, pues se determina la sexualidad del cuerpo, ¿listo? Y pues seguir corriendo. Pero es muy raro ese caso que salió una persona. Sí, eso es raro. Eso es raro. Andrógino, creo que es la palabra que la busca Sergio para definir lo que está diciendo Rachi. No recuerdo que sí es esa palabra. Andrógino. Listo. Sí. Andrógino, sí, debe ser porque andro es Sí, qué bueno. de hombre y gino es de mujer. Tan importante que se aprende de cada persona, ¿no? Sí, claro. Entonces, dudas, preguntas hasta Dice andrógino, organismo que reúne los dos sexos en el mismo individuo. Ellos dicen eso, que el primer hombre fue andrógeno. Andrógino. Eso es lo que piensa. O sea, ¿existió eso? No. No, Ah, estamos aquí ya. No te dando falso. exacto, Algo a la teoría que no puedo decir que todos, pero la mayoría del judaísmo opina eso, que el primer ser, y creo pues que Rachi lo dice, fue un ser andrógino, andrógino, ¿listo? Hasta aquí dudas, preguntas, sugerencias. Entonces retomemos rápidamente. El Eterno crea nuestros espíritus, la humanidad dividido en esencias masculinas y femeninas, ¿listo? O sea, nosotros hombres y nosotras mujeres estamos determinadas desde la creación de nuestros espíritus como femeninas o como masculinos, ¿listo? Y posteriormente lo que hace el Eterno es formar al hombre, Adán, el cuerpo, dar vida al cuerpo, incorporando un espíritu masculino, sacar, y posteriormente hace a la mujer de la costilla del hombre, insoplando vida en ella y incorporando un espíritu femenino. ¿Listo? Me quedo. ¿Dudas, preguntas? ¿Es claro? ¿Sí? Listo. Claro, creó los espíritus, formó al hombre e hizo a la mujer. Exacto.
Pero ya tengo una pregunta, o sea, bueno, hasta ahí todo está claro. Pero tengo una pregunta, entonces la gente que se vuelve, digamos, el hombre que quiere ser mujer, la mujer que quiere ser, ¿eso ya es porque vienen de arriba así o porque se hacen acá, se pervertieron? ¿Qué pasó ahí? Vienen así. Bien. Vienen así. Pero, o sea, vienen, pero no en su esencia. Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, es que yo tengo un cuerpo de mujer y mi esencia es masculina, ¿sí? Si no entendemos, sí venimos así, pero entendemos otras cosas, y es que allá de pronto tuvimos contacto o relaciones con ese tipo, ¿cómo es decirlo, Sergio? Como contaminación con ese tipo de Decadencia. actos. Exacto. Es decir, el alma, la esencia es femenina o masculina, ¿cierto? Si la esencia, por ejemplo, si la esencia masculina viene con deseo de ser una esencia femenina, eso viene de allá arriba. Pero ella está catalogada como femenino o masculino. Exacto. Es decir, el problema viene de allá arriba. Es decir, a fin de cuentas, el Eterno pone la esencia espiritual en el cuerpo que corresponde. Ya es otra cosa que venga aquí con una perversión en cuanto a su percepción de quién es. Exacto. Pero no es que haya nacido en el cuerpo equivocado. Pero al mismo tiempo, si ese homosexual o esa lesbiana llega a conocer de la Torah, hay un cambio. Claro. Sí, claro. Y esa es una obra de Dios. Porque, a pesar de estar en una iglesia cristiana, que no teníamos el suficiente conocimiento de lo que estamos aprendiendo, gente que era homosexual y conoció de la palabra y hizo cambios. Claro. O muchachas lesbianas que también llegaron a la palabra y hizo cambios. Sí, Claro. claro. Independientemente si estaban en una iglesia cristiana. Claro, sí, claro que Dios los toca donde sea, en cualquier lado, hasta ateos, no les puede cambiar. Mismo Sí. Nerú, el caso de Nerú, ¿no? Que él era homosexual y se convirtió en cristianismo, no tengo ni idea en qué iglesia, tampoco me interesa, y ahora O cambió. sea, Sí. lo del nombre no importa, Sí, de la exacto. congregación, eso es lo de Y menos. se identifica Que como un lleguen a la hombre. palabra. Y se viste ahora normal, porque se vestía como una mujer. Ya se casó. Ajá. Se casó y todo. Ah, me es importante esos puntos, ¿cierto? Ujú. De aclarar qué fue lo que pasó. Listo. Entonces, dice la hojita, para puntualizar, primero, el Eterno, que es lo que decimos, vamos a leer, el Eterno creó a la humanidad dividiéndola en dos esencias, varón y hembra, Sakar y Nekeva. Las almas, espíritus, aquí aún no se menciona la formación de los cuerpos, ¿sí? Okay. Por eso es que decir o afirmar o estar de acuerdo con lo que dice Rachi, pues no tendría mucho sentido, ¿sí? Y que estas determinadas, una por lo masculino y otras por lo femenino. Razón por la cual podemos afirmar que las características masculinas y femeninas están determinadas y asignadas desde la creación de las almas y no desde la formación meramente de lo corporal. ¿Listo? Están asignadas desde antes. Desde antes de la formación del cuerpo. ¿Listo? O sea, supongamos, yo tengo un hijo, ya él está determinado como varón allá en los cielos. Exacto. Ahorita mismo, desde que fue creado, desde que fueron separadas las dos esencias. Exactamente. Y con características espirituales que vamos a desarrollar pues durante esta no, sino las siguientes clases. ¿Listo? No se puede perder ni una sola estación para poder entender el tema. Listo. Ay, Falta un pedazo del último arriba. sí, se me cortó. Estos temas. No, creo que eso no. Pero me salió acá como repetido. Bueno, me salió algo repetido en la siguiente hoja. Sí. ¿Cierto? Como la última frase. Listo. Y punto número 2. Es importante precisar en las diferencias existentes entre así como nos creó Eterno a la humanidad, las diferencias entre formar, Berechit 2:7, formó el Eterno al hombre del polvo de la tierra, y hacer, hizo a la mujer, hizo el Eterno a la mujer de la costilla del hombre. Entonces vamos a puntualizar en las diferencias entre crear, formar y hacer. ¿Listo?
Entonces, ¿qué era lo que ¿No? entonces, crear, ¿listo? Por favor, Sergio, vea Berechit 1:26. Camilo, por favor, a Berechit 2:7, Génesis. Y la señora, pues la señora Beatriz sí tiene la aplicación. Berechit 2:22, ¿listo? Sergio, la palabra crear, Camilo, formar, y la señora Beatriz, hacer, hizo, en el 2:22. Ya. Listo, entonces, aquí vamos a entender que el Eterno realiza 3 acciones diferentes, que digamos en este caso las vemos reflejadas en la formación y la creación del hombre y la mujer, pero que también está así toda la creación del Eterno, ¿sí? Unas cosas las creó, las formó, las hizo y bueno, lo que dice Maimónides, no sé, como los 4 mundos de la creación, más o menos. 4 niveles. 4 niveles, sí. Bueno, mundos o niveles. Entonces, crear, Sergio. La palabra es bara. Bara. ¿Y significa? ¿Es el hebreo qué? 12:54. 12:54. Hacer de la nada. Y es la palabra bara. Hacer de la nada. Sí, señora. El significado. Hacer. Bara. De la... Bara, ¿Listo? hacer de Entonces, la nada. la primera, crear. Bara, hacer de la nada. ¿Listo? Entonces, uniéndolo a lo que nosotros estamos diciendo, el Eterno creó a la humanidad, creó, bara, realizó la acción de crear los espíritus de la nada. ¿Sí? La acción de bara, crear. Listo. Y ahí, como ustedes lo ven en sus hojas, está crear, la palabra bara, hacer de la nada. ¿Listo? Camilo. Formar. Hebreo 33-35. ¿Qué versículo es, Camilo? Berechit 2, 7. Génesis 2:7. Listo. Bueno, entonces estarás haciendo hebreo 33-35. 33:34, 5. 35. Correcto. Listo. Ya. Formar. Sí. Significa. Yatzar. Sí. Ya. Significa moldear en una forma. Moldear en una forma. Sí, señora. Dice moldear en una forma. Listo. Moldear. Dice moldear, dar forma a algo, determinar. ¿Listo? Entonces, la acción que realiza el Eterno cuando formó al hombre es decir, que el Eterno reúne elementos, aquí dice el polvo de la tierra, reúne elementos y da forma a esos elementos. ¿Listo? Moldea o da forma. Y Berechit 2:22. Berechit 2:22 es Baná. Están en el 7. ¿Qué? 2:22, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, ¿qué dice? Listo. El hebreo 11:29. ¿Cómo funciona? Hebreo ¿Qué hizo? 11:29. Sí. La Baná. Baná. Sí, con tilde en la encima. Baná, así. Y, sí. Y es construir, edificar, levantar. ¿Construir tienes? ¿Edificar? Levantar. ¿Sí se entiende? Sí. Construir, edificar, Voy levantar. a poner como acá. Listo. Y la tercera acción que hace el Eterno es Baná, hacer.
que es construir, es decir, de un elemento ya formado, en este caso la costilla de Adán, construye, edifica o levanta a la mujer. ¿Listo? Entonces, en este caso, la mujer no ha sido la formación, como si el hombre, de varios elementos de la tierra, sino, exactamente, sino hecha, banada, ¿sí? De un elemento que fue la costilla de Adán, ya formado, construyó, edificó, levantó, le dio forma a la mujer. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas, sugerencias? Sergio, ¿quieres aportar algo? No, sí, está todo ¿Bien? entendible. ¿Todo Sí. claro? Sí. Entonces, esto es importante que lo tengamos supremamente claro, la acción entre formar y la acción entre hacer, ¿listo? Porque va también a ayudarnos la siguiente clase a entender también las diferencias entre el hombre y la mujer espirituales, ¿listo? Porque no es lo mismo formar, es decir, el Eterno forma al hombre de elementos inertes, del polvo de la tierra, y a la mujer la hace de la costilla del hombre, un elemento ya formado e incluso en el que ya el Eterno había dado vida. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas, sugerencias? ¿Claro? ¿Todo? Listo. O sea que la mujer no tiene que, no la formó, ¿o sí? No la formó. No, La No hizo. la hizo, o sea, la sacó, o sea, hizo un proceso con Adán y con Eva fue otro, ¿no? Diferente. Sí. De creación, sí. O sea, la llevó un nivel más allá. Sí, Exacto. Sí, digamos que casi todos dicen que la mujer tiene esos dos niveles, el de formar y hacer. Y lo que tú dijiste es cierto, no sé si lo dijiste también, no sé, que la mujer fue hecha de algo que ya tenía vida, Sí. el costado de Adán, porque ella es la única que puede traer vida. O sea, el hombre no puede guardar vida en sí, pero la mujer sí, porque fue pasada por los dos niveles. O sea, Exacto. nada es pasado por dos niveles, o sea, nada puede traer vida si no es pasado por esos dos niveles, sí. por el de formar y el de hacer. Y por eso la mujer fue hecha de la costilla del hombre cuando él ya el Eterno le había dado vida, ¿sí? Sí. Diferente a que, por ejemplo, hubiese formado el Eterno el cuerpo del hombre y luego sacado la costilla y hecho a la mujer, pues no tiene sentido. O que lo Hubiese hubiera formado a los dos del polvo de la Eso, tierra. que lo hubiera hecho por en el ejemplo. mismo momento y Ujú. le hubiera insuflado vida y Exacto. pero no, ¿por qué? ¿Listo? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La palabra ¿Por porque qué? lo hizo así. Porque él no lo hizo igual y porque la tenía que sacar de la costilla. Que no quería, como por ejemplo, enseñar en eso. Creo que por aquí abajo lo dicen, ¿no? No está por aquí, como que lo había leído por acá. De por qué a la mujer darle como esa trascendencia, no hacerla de polvo, Ajá. sino porque hacerla de algo vivo. Pero en parte sí es algo muy importante lo que dice Sergio, y es la capacidad, nosotras, mujeres, y no los hombres, de dar vida. ¿Sí? Y es justamente por ese proceso que entendemos por qué pasamos por ese proceso, ¿sí? En la creación. Y lo vamos a dejar ahí. Ah, bueno. Conclusiones de la clase, allí están. ¿Listo? Pero falta leer el 3, Entonces, dice, el Eterno creó las almas, que es lo que venimos diciendo, dos esencias determinadas en masculino y femenino, y posteriormente formó al primer hombre, a quien llama Adán el Eterno, en estar, y posteriormente formó al primer hombre en estar en el huerto del Edén del polvo de la tierra. Lo formó, realizó esa acción, yatzar, ¿listo? Formar. Tomando elementos creados como el polvo y le da forma de cuerpo masculino, colocando en él la esencia masculina y nombrándolo Adán. Posteriormente, de un elemento ya formado, como la costilla de Adán, me quedó ahí mal la A, es una O, la costilla de Adán, construye el cuerpo de la mujer con características femeninas
y construye la esencia femenina. ¿Listo? Que después la primera mujer es llamada Eva. Ahora sí, conclusiones del tema. Primero, lee Camilo el primero, por favor. El Eterno crea la humanidad y en ella dos esencias, lo femenino y lo masculino. Listo, o sea, todo lo que hemos venido hablando. Es decir, que nos sale hoy la clase así supremamente clara acá. Femenino y masculino. Listo. Más que claro. Más que claro. Dos. Doña Beatriz. Las características que determinan lo masculino están dadas desde la creación de las almas y solo pueden manifestarse en un cuerpo físico con características sexuales masculinas. Listo, entonces, es decir, que es lo que hablábamos un poco en la discusión. El Eterno, cuando forma a Adán, lo que sopla en él, aliento de vida, pues es lógicamente la esencia masculina. Nosotros no podemos desarrollarnos, nuestras esencias no se pueden desarrollar si no hay una compatibilidad entre el espíritu, el alma con el cuerpo. ¿Listo? Por eso la esencia masculina debe ser incorporada en un cuerpo masculino y lo contrario, una esencia femenina en un cuerpo femenino. Es ¿Listo? que Dios nunca se equivoca. Él es justo y un Dios de orden, Él no se va a equivocar, no va a meter una esencia masculina Ay, me en un cuerpo equivoqué. femenino. No, esa alma no va para allá. Sí. ¿Listo? Bien. Tercero. Léalo, hermana, gracias. Bueno, las características que determinan lo femenino están dadas desde la creación de las almas y solo puede manifestarse en un cuerpo físico con características sexuales femeninas. Ujú, listo, es lo mismo que acabamos de decir, pero en el sentido femenino. ¿Listo? Cuarto, Claudia, por favor. Los cuerpos, hombre o mujer, responden a una carga cromosómica, una esencia determinada consecuente, masculina o femenina. En este sentido, no existe confusión por parte del Eterno en asignar, por ejemplo, una esencia femenina en un cuerpo de hombre o lo contrario. Ujú. Por ello, no es coherente en las ideologías de la diversidad, la identidad y la libertad sexual que existan cirugías para la reacción físico, pero el alma o la esencia seguirá siendo la misma con que el Eterno lo determinó. ¿Listo? Entonces, es decir, yo puedo sentirme que soy un hombre, ¿sí? Yo puedo hacerme todo un cambio de sexo hacia el hombre, entonces tomo hormonas, hago una cirugía de reasignación de sexo, ¿sí? Entonces, si yo soy hombre, por ejemplo, mando a construir, me quito el pene, construyo una vagina y demás, pero indiscutiblemente un proceso biológico, mi alma está determinada hacia lo femenino indiscutiblemente, es decir, yo en apariencia física puedo considerar que soy un hombre y quisiera verme como hombre, pero en mi esencia sigo siempre siendo femenina. ¿Listo? Eso es determinado por el... Digamos lo que dice está interesante en cuanto a la parte física, o sea, nosotros entendemos la parte espiritual, pues porque leemos la Biblia y Sí, claro. yo, ¿no? me llamo el hebreo y tal. Pero la parte física también es lógico que el hombre siempre va a ser hombre, por más de que se cambie sus genitales, por lo que tú colocaste, por los cromosomas. Es decir, el hombre es XY, bueno, y la mujer es XX. XX. Entonces, eso no se puede cambiar, o sea, es información que está metida dentro de cada célula. O sea, yo puedo cambiar toda la parte externa, pero si me toman una muestra de sangre y hacen una prueba de ADN, va a decir que mis cromosomas son XY o X o XX. Sí, y No por hay cómo ejemplo, cambiarlo. exacto, y por ejemplo, cuando hay cambios o reasignación de sexos y cuando también yo quiero en mi apariencia cambiarlo, por ejemplo, como hombre, necesariamente de manera externa tomar hormonas masculinas, no recuerdo cómo se llaman en este momento, para que mi cuerpo desarrolle características físicas masculinas, porque por sí misma voy a seguir segregando hormonas femeninas, ¿sí?
Y lo vamos a profundizar en la siguiente clase, y es que el cerebro también neurobiológicamente funciona diferente que el del hombre y está desarrollado desde la gestación diferente a la del hombre. Es decir, aunque yo cromosómica es totalmente diferente, está ya determinada desde el momento de la gestación, y segundo, todo mi desarrollo biológico, no solamente de pronto formación cultural o social, sino biológica, está dada a ser hombre, a ser masculino o a ser femenino. Sí, eso es hasta en los huesos. innegable, hasta en los huesos. Están las diferencias. Huesos de hombre es diferente al hueso de la mujer. Son muchas. Impresionante. Muchas cosas. ¿Listo? Sí. Para el caso del hermafrodismo, una persona hermafrodita es definida según la biología como quien tiene los órganos sexuales masculinos y femeninos de manera somática o física, razón por la cual, aunque biológicamente de los dos órganos sexuales, su cuerpo por sus características cromosómicas dan cuenta de su sexo, y en él ha sido incorporada una esencia femenina o una esencia masculina. Listo, entonces esto era lo que hablábamos ahorita, y es que biológicamente, como la hermana decía, hay unos casos que se presentan que se llama hermafroditas o hermafroditas, una vaina así. Listo, entonces oremos.